Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque ellos no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Esenciales. Qué gozo me da siempre cada mañana comenzar con un buen texto de la Escritura y agradecerle a Dios por su amor, por su cuidado, por habernos llamado. Y te agradezco infinitamente que estés con nosotros esta mañana en Esenciales para hablar de cosas esenciales para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra vida. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano, y bueno, este programa tiene sus sponsors que son Omega Insurance. Cualquier necesidad de seguro puedes acercarte a ellos en el 1285 de Getwell y en el 673 de Avon Road. Puedes acercarte a ellos y bueno, va a ser una gran bendición para ti en cualquier necesidad de seguro que tengas. No son los únicos, pero hacen la diferencia. También gracias a Calvary Compañerismo Cristiano y sus aportaciones que hacen posible este tiempo de palabra de Dios, de edificación para ti y para mí. Bueno, yo no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Queremos buscar el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Queremos pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos guíe a la verdad. Sabes, si el Espíritu Santo no está guiando, en vano es cualquier cosa. Así es de que pedimos de su presencia, pedimos que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé comprensión espiritual para las cosas esenciales para nuestra fe. Así es de que le quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en su auto, en la intimidad de su casa, en el app, desde luego los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook. Gracias por conectarte, gracias por sintonizarte. Quédate por favor con nosotros, acompáñanos a esta primera carta de Juan que está enriqueciendo tanto nuestra vida, que está enriqueciendo tanto nuestro corazón y sobre todo nuestro andar. Así es, porque Juan nos está hablando acerca de nuestras certezas, ¿verdad? Si hay algo que falta en estos tiempos dentro de la iglesia, tristemente porque no debería, pero fuera de la iglesia todo es confusión, pero dentro de la iglesia también hay una falta de certeza, precisamente porque hay un vacío de conocimiento bíblico. Ha entrado todo este pensamiento permisivo y tolerante dentro de la iglesia, y eso ha producido esta falta de certeza, de seguridad, de salvación, de todas estas cosas, ¿no? Cuando tenemos un Dios que no miente. Entonces, si tenemos un Dios que no miente, un Dios literalmente absoluto, soberano, ¿por qué habríamos de tener falta de certeza en sus promesas, ¿no? Y Juan nos está enseñando estas cosas debido pues a todas las falsas doctrinas que siempre se han metido en la iglesia, y en este caso pues estaban batallando con los que después se llamaron los gnósticos, ¿verdad? Y tenían varias cosas. Estos hombres negaban la deidad de Jesucristo, negaban la humanidad de Jesucristo, las dos cosas que son básicas para que podamos tener la redención de nuestros pecados. No solamente negaban eso, negaban también que pudiéramos tener pecado, porque tu espíritu estaba separado de tu cuerpo, por lo tanto tú puedes hacer lo que sea en tu cuerpo, porque pues finalmente va a dejar de ser, no es redimible, y en tu espíritu puede ser santo, ¿no? Otra cosa que decían era que por lo mismo eran una élite espiritual, que solamente querías un conocimiento especial, lo podrías alcanzar solamente a través de ellos, y era para unos cuantos, y si no eras de esa élite, entonces te menospreciaban, te despreciaban. Y a todas estas cosas Juan está dando respuesta, ¿no? Y nos está dando la certeza de cómo saber que estamos en el verdadero.
cómo saber que tenemos comunión con Dios, ¿no? Y cómo esto produce en nosotros comunión con los demás y produce en nosotros también gozo. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Así es alguien que conoce a Dios, alguien que conoce la verdad, que está en el verdadero. Esto es lo que manifiesta. Y fue muy lindo esta semana como estuvimos hablando acerca de lo que Juan nos dice, ¿no? Que nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos, y estuvimos pues ampliando un poco este concepto, ¿no? Cómo en realidad el pecado es rebeldía, lo podemos definir como rebeldía contra Dios, hostilidad. No son debilidades, no son preferencias, no son enfermedades, es hostilidad contra Dios. Y antes de Cristo nosotros todos éramos rebeldes contra Dios y andábamos dándole la espalda, huyendo de Él. Aparte le blasfemábamos no solo con nuestra boca, sino con lo que hacíamos. Lo que vemos hoy en día, ¿no? Ignorar a Dios, tener un Dios a nuestra propia imagen, estar llenos de ídolos, ¿verdad? Juan por alguna razón termina esta carta guardaos de los ídolos, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que hace Juan es decirnos, ahora que estamos en Cristo, si en verdad hemos regresado a Él y estamos caminando con Él, le vamos a obedecer. Todo lo que es la verdad, la fe, el amor, se traducen o desembocan en obediencia. Porque ahora hay una confianza en Dios plena, ¿verdad? Al entender el Evangelio, al haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos regenera y tenemos este nuevo hombre, el que la Biblia habla, y en ese nuevo hombre está creado en Dios, en justicia y santidad de la verdad, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, según Efesios 4:24. Y es algo muy importante que nosotros debemos de recordar. Estamos en este proceso de santificación, y cualquiera que dice conocer a Dios, ¿verdad? No va a estar en hostilidad contra Dios, sino va a guardar sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos desde la motivación y desde el fundamento de la confianza en Dios, del amor a Dios, ¿no? Por eso guardamos sus mandamientos. ¿Cuántas cosas nos dijo el Señor Jesucristo, no? En primer lugar, el Señor profetizó desde mucho tiempo antes que pondría sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces Juan estuvo diciendo, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos? Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Mira, es lo que dice. O sea, no es que sea fácil en un sentido la lucha entre nuestra carne y nuestro nuevo hombre, pero cuando tienes la motivación correcta, cuando estás en Cristo, no es una carga difícil de llevar, al contrario, es un privilegio, es un gozo, porque ahora Juan ha estado hablando muchas veces de que tenemos una relación. Nuestra santificación no es una relación que tenemos con un juez implacable, sino con un Padre amoroso. Sí, así es. Y yo creo que uno de los principales obstructores de que nosotros podamos guardar los mandamientos es que queremos venir a Cristo con nuestros ídolos. Y hablando de esos ídolos, ¿qué es un ídolo? Porque pues te puedes imaginar una figurita de yeso, ¿verdad? Tendremos que pensar que un ídolo pues es todo aquello que te impide realmente amar a Dios completamente, como es el dinero. Muchas veces son personas, son afectos, muchas veces puede ser una carrera, puede ser tu propio plan de vida. Necesitas analizar ¿cuál es el obstructor que te impide guardar los mandamientos de Dios simplemente de una forma sencilla? O sea, Cristo murió por mí, puedo darme cuenta de esa realidad, veo todo lo que me esclaviza a este mundo y entonces digo, tú me ofreces libertad, camino en el sentido contrario, ¿no? Ya con todo lo que implica guardar, obedecer, porque eso me pone en libertad, no me deja en una condición de esclavitud. Así es. Y bueno, en la siguiente sección de este capítulo nos va a hablar del mandamiento antiguo y del mandamiento nuevo. Y a mí me llama la atención, estudiando esto para el próximo domingo, cómo cuando Dios habla de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente,
va muy ligado a no te hagas ídolos, no te hagas imagen de fundición, todo este asunto, porque siempre es una cuestión de afecto y es una cuestión de este amor y esta confianza, ¿no? Y llegamos al mismo punto, ¿no? El ídolo es aquello en lo que confías. Finalmente, en muchos textos la Biblia dice que cada semejante se hace al que los hace, ¿no? Y quedas, realmente el ídolo es una proyección de ti mismo, porque como lo hemos visto, ¿no? Tú eres Dios, tú te levantas, te hieres como Dios, y entonces al hacerlo, eres tú el que pretende sostener tu vida, sostenerte a ti mismo, proveerte seguridad, y creas ídolos a tu imagen, ídolos que se conformen a esos deseos que tienes, y a veces piensas que son Dios, pero realmente por eso Dios hace mucho hincapié en esta cuestión, ¿no? Cuidado, ámame a mí, ¿verdad? Ámame a mí, conóceme, confía en mí, no confíen en ídolos, ¿verdad? Eso es algo que un día ampliaremos, primeramente Dios, lo que es la idolatría humana, y va más allá de pensar en meras imágenes, que sí, obviamente esa es como que pues la muestra más gráfica de idolatría, ¿no? Pero hay ídolos que están formados en nuestro corazón, que son a los que amamos y ponemos en lugar de Dios, y detrás de esos ídolos pues siempre estamos nosotros en la idolatría, ¿no? Y eso es lo que Juan nos está diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros amamos al Señor, entonces estamos abandonando, muriendo a nosotros mismos, y ahora le amamos a Él. Y el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para amarle necesitas conocerle. Para conocerle necesitas permanecer en Él, y para permanecer en Él necesitas guardar sus mandamientos. Eso es lo que dice Juan 15. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos por acá en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos recordando esto. Juan nos está hablando como a sus hijos, sin grises, sino en blanco y negro, con autoridad, con dogmatismo, ¿verdad? Y esto es bueno para nosotros, esto nos hace falta, porque necesitamos tener esta plena seguridad, llegar al punto de decir lo que decía Pablo en Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Angustia, tribulación, nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esta seguridad? ¿Cómo alguien que conoce a Cristo puede llegar al otro extremo, ¿no? A tal inseguridad de no saber si es salvo, tal inseguridad de pensar que cada domingo tiene que estar una vez más entregando su vida al Señor, precisamente por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de certezas, las cuales la Biblia sí nos provee y sí nos da, recordándote eso, recordándote que es la palabra de Dios nuestra autoridad. Tienes que recordar eso. Si tú eres creyente, yo te lo voy a decir a ti, si tú eres pastor, como yo, ¿verdad? O maestro, nosotros debemos saber y debemos de estar completamente seguros de que nuestra máxima autoridad es la Escritura, la revelación de Dios. La autoridad no es una persona, no es un comité, no es un conjunto de ancianos o un concilio de ancianos, no. La autoridad es la palabra de Dios. Cuando la Biblia se vio en la necesidad, es otro tema, pero es importante que lo sepas, cuando la Biblia se vio en la necesidad de decir qué libros eran inspirados y qué no es que este grupo de personas oraran y dijeran cuál sí, cuál no, de Tim Marín, de Dopingüe. No, ellos simplemente dijeron los libros que ya usaban desde siempre, los libros que Dios ya sabían todos, pero tuvieron que hacerlo precisamente por todos estos falsos maestros, los ataques, mentiras, pero siempre la máxima autoridad ha sido la Escritura, y ahí es donde tenemos nuestras certezas. Te repito, si Dios es un Dios absoluto, si Dios es un Dios que no miente y Él dice algo, yo deberé dudar, ¿no? ¿Verdad? No. El problema es lo que dice Juan, ¿no? Cuando he creído un evangelio falso, cuando de pronto estoy pensando que la salvación es algo que no es la salvación, ¿no? Como mi mejor vida ahora, como las promesas de este mundo. Obviamente, si vivo en un mundo caído y se me mueve, como hoy en día que estamos viviendo este asunto del coronavirus, ¿no? Dices, órale, si a mí me habían dicho que el evangelio era que todos mis problemas iban a ir, o que yo iba a poder, si yo oraba, el universo entero se iba a poner a mis pies. Obviamente hay total inseguridad, porque no es así. El Señor dijo,
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a recordar a conocer y entender lo que sí promete el Evangelio. Ayer había algunos puntos que son muy importantes, ¿verdad? A veces ves algunos posts muy interesantes, otros que nada que ver, pero hay unos que son muy, muy interesantes, que nos hablan precisamente de eso, ¿no? Jesucristo, todo lo que vino a darnos tiene que ver con la eternidad. No recuerdo bien el post, por eso lo mencioné, pero tiene que ver con la eternidad, con vida nueva, cosas nuevas. Todo lo que este mundo ofrece es temporal y un día va a dejar de ser, ¿verdad? O se acaba el tiempo, la historia de la humanidad, o tú y yo, ¿cuánto tiempo vas a durar en la historia humana? Tú y yo solamente duramos máximo un siglo, si bien nos va máximo, y el mundo sigue caminando. O sea, todo lo que vemos es temporal y lo que Dios nos ofrece es eterno, y la única manera de vivir con plenitud, con seguridad, con gozo, con un propósito correcto en este mundo temporal, en estos 80, 100 años, es cuando tú seteas tu vida o la configuras de acuerdo a estas promesas eternas. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Y cuando tú seteas tu corazón, tu mente, tu familia, todo lo que tienes en este mundo para los tesoros eternos, como dice el Señor, para cuidar sus mandamientos, para buscar su voluntad, etcétera, todo ese tipo de cosas, es cuando tú puedes tener estas certezas, ¿no? Por eso Juan nos está diciendo, nos está dando unos tips muy importantes, ¿no? El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto dice, sabemos que estamos en él. Tercera vez que utiliza la palabra ginosco, ¿verdad? En griega, que nos habla de una experiencia, ¿verdad? No nada más un tener pues información o cierto conocimiento de algo, sino esta experiencia, ¿verdad? En esto conocemos que le conocemos, ¿verdad? En esto conocemos que estamos en él. En esto sabemos que el amor de Dios se ha completado, ha llegado a su madurez, ¿verdad? Ha florecido por completo. ¿Cuándo sabes que tu amor por Dios, cuando tu entendimiento del Evangelio, cuando tu comunión con Dios ha llegado a su plenitud? Cuando comienzas a amar sus mandamientos. Cuando eres una persona que todo el tiempo se está justificando y bueno, lo que a veces, lo que siempre sucede, ¿no? El pecador, el que no camina, siempre le echa la culpa a los demás, ¿no? Pues ahí hay puros hipócritas. Pues este no obedece, nadie obedece, por eso yo no obedezco. No se ha complementado, no se ha perfeccionado el amor por Dios en ti. No has entendido que no se trata de los demás, sino se trata de ti y de tu relación con tu Señor. Si en verdad le conoces, otra vez, si no le conoces, pues sigues abrazado a tus ídolos, sigues amando a tus ídolos. El problema con eso es que nunca llegarás a la plenitud, ¿verdad? Y siempre vas a estar batallando con lo mismo, buscando lo tuyo propio y no buscando lo del Señor. Y eso es lo que dice Juan, ¿no? Alguien que sabe que está en él debe andar como él anduvo, ¿no? Alguien que es vigilante y que activamente está conociendo, cheque esas palabras, conociendo la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, entendiéndola, cómo se manifiesta esto en mi vida, cómo la puedo aplicar, ¿verdad? Y poniéndola por obra. ¿Cómo puedo, otra vez, lo repito muchas veces, pero es configurar mi vida de acuerdo a esa voluntad de Dios? Porque es buena, es perfecta, es agradable. Sí, así es. Nosotros podemos configurar nuestra vida a eso solamente si venimos a la palabra de Dios. De otra manera, siempre traemos motivaciones equivocadas. Siempre pensamos y tenemos ideas de Dios que siempre están centradas en nosotros mismos, la gloria para nosotros, el éxito para nosotros, las cosas bonitas para nosotros. O sea, todo se trata de mí. Ahí es donde tienes que checar si tu cristianismo se trata de ti, de tus afectos, de tus proyectos, de tus sueños, o realmente has entendido que fuiste llamado a ser creyente para la gloria de Dios, para cumplir sus propósitos, para amarle enteramente, no nada más un poquito, o amarle mientras me satisface ciertas necesidades que yo creo tener, con las cuales
pienso que voy a estar satisfecho o voy a ser feliz, ¿no? Sí, y fíjate, más adelantito en este mismo capítulo, Juan nos va a hablar de este nuevo mandamiento, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Y estas cosas del mundo son los ídolos de los que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Y es interesante que Juan utiliza la palabra ágape, ¿verdad? Que se utiliza para el amor de Dios, un amor incondicional. Y nosotros amamos incondicionalmente este mundo. Y lo que acabas de decir, mi comentario viene porque amamos todas estas cosas que acabas de decir, porque nuestra vida está totalmente influenciada por la corriente de este mundo. Exacto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces siempre tenemos una decisión que tomar, ¿verdad? Si yo voy a dejar que mi fe, mis convicciones sean configuradas por lo que este mundo dice, que es mentiroso, que nunca cumple, o van a ser configuradas por la verdad de Dios, y por eso, porque le amo, porque le conozco, obedeceré sus mandamientos. Sí, necesitamos voltear hacia la gloria de Dios, y ahí te das cuenta que todos los sueños que tú puedas tener, todo el plan perfecto que puedas tener para tu vida se desvanece cuando realmente entiendes que fuiste llamado para su gloria, para amarle, para reflejarle. Eso es algo bien, bien extraordinario. Y regresamos en un momentito. Estás en Esenciales. Esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por estar con nosotros observando esta carta de Primera de Juan y recordando en estos tiempos donde tanta certeza necesitamos y seguridad. Juan nos está diciendo esto. ¿Sabes que le conoces? ¿Sabes que estás permaneciendo en él? Cuando comienzas a amar sus mandamientos, ¿no? Y mencionabas esto, ¿no? Cuando comienzas a amar sus mandamientos es cuando comienzas a dejar de amarte a ti mismo, dejar tu plan de vida, dejar todos estos tipos de cosas para hacer lo que el Señor dijo, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Lo que decía Pablo también, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ejemplo, alguien que puede abandonar una adicción al alcohol, a drogas, a pornografía, alguien que puede decidir perdonar y no seguir siendo presa de la lascivia o de la falta de perdón, del odio y la amargura, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, bueno, es alguien que entiende que en Cristo hay algo mejor que eso. Y le cree a Dios, ¿no? Porque eso sucede mucho. Estás abrazado de algo y dices, Dios me lo quiere quitar, ¿verdad? Cuando todavía no le crees, cuando no confías en Él, Dios quiere arrancarme algo. Dice Juan, amas tus pecados, amas tus tinieblas, pero el Señor dice, suéltalo. Para ti tengo libertad, tengo limpieza, tengo gozo verdadero. Sí, y es ahí donde tenemos que entender que fuimos llamados para agradar a Dios, fuimos llamados para su gloria, fuimos llamados para reflejarle a Él, fuimos llamados para ser vestidos del nuevo hombre, creado en justicia y santidad de la verdad, conforme a la imagen del que lo creó, que es la imagen de Jesucristo. Entonces, Jesucristo no puede conformarse en un corazón dividido, en un corazón que está dividido entre la corriente de este mundo y entre querer amarle a Él para poder obtener algo a cambio. ¿Por qué? Porque eso es lo que las filosofías de este mundo proponen, ¿no? Ven a Dios para que Él te dé algo. Y si no te lo da, pues entonces cambia de filosofía. Vamos hacia otro Dios y vamos hacia otra manera de obtener finalmente lo que yo tengo, lo que yo quiero, ¿no? Sí, la filosofía o la religión de nuestros días, que es el naturalismo, que es el ateísmo, ¿verdad? Todas esas cosas, la gente dice ciencia, eso no es ciencia, eso es filosofía y eso es una religión, ¿verdad? Ya vivimos en un tiempo en el que ya se ha quitado todo este asunto de falsas religiones, aunque también esa también es falsa y se ha dejado nada más, ok, pues quitemos todos los ídolos, yo soy Dios, yo soy el que decido, ¿no? Y quito a Dios de la ecuación, ¿no? Pero es lo que estás diciendo, ¿no? Tenemos que abandonar todas esas cosas y confiar en el Señor plenamente. Esa es la única manera en la cual, nos dice Juan, podremos tener esta certeza. Acuérdate, estos gnósticos decían conocer a Dios y el mundo dice conocer a Dios o dice conocerse a sí mismo, ¿no? En este caso con esta religión, ¿no? Me conozco a mí mismo, yo sé, yo puedo alcanzar la verdad
a través de filosofía, a través de mis sentidos, lo cual es imposible porque el hombre es caído. Pero sin embargo Juan dice, no, la manera de verdaderamente conocer a Dios es esta, cuando entiendes sus mandamientos, cuando los conoces y cuando comienzas a caminar en ellos. Sí, cuando permaneces en él, y la permanencia pues es lo que hace que tú muestres si eres un creyente genuino o eres un falso creyente, ¿no? Un falso creyente con motivaciones pues muy temporales para poder venir a Cristo. Sí, y regresamos al punto de que Juan no habla en grises, sino en blanco y negro, y muchas veces nos hace falta eso, ¿no? Porque en nuestra tendencia engañosa es a justificarnos. Y Juan dice, no te justifiques, si te justificas siempre vas a vivir inseguro, ¿no? Y Dios no quiere que vivas inseguro, pero para eso tienes que tomar decisiones, ¿no? Decisiones de saber que en Cristo en verdad puedes abandonar lo que sea, y en verdad puedes vivir para agradarle, ¿no? Y para eso necesitas conocer su amor, y para conocer su amor necesitas permanecer en él. Me gusta mucho la oración de Pablo a los Efesios, que él está orando por esto, ¿no? Dice, pide en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos, checa todas esas palabras, inagotables recursos, gloriosos recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Cuál es este ser interior? Pues este nuevo hombre. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Interesante, ¿verdad? A medida que crean en él. Checa cómo la fe y la confianza van de la mano, la obediencia y la confianza van de la mano. Muchas veces pues lo que sucede, ¿no? Se le da otro significado, pero la fe no es decláralo y recíbelo, no, la fe no es un mero paso al vacío. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica habla de creer y de confiar en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? La fe no es declarar lo que yo quiero y que sea mío, esa es otra cosa. La fe bíblica es esta, es a medida que tú conoces a Dios, vas confiando en él, ¿verdad? Porque él habita en ti. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice, cuando tú llegas a esta confianza, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Ahora, para esto nos dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Este es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, ¿verdad? Y como dice Juan, así sabrás que se ha perfeccionado, que se ha completado el amor de Dios en ti, ¿verdad? Porque no hay plenitud fuera de esto. Muchas veces ese es un error que tenemos. Bueno, yo voy a ir a la iglesia para que me den plenitud, para que me den paz, pero no estoy dispuesto a soltar nada. Solamente vengo por mi milagro, vengo por mi tiempo de llorar o de lo que sea, o por mi tiempo de simplemente estar aquí y a cumplir, ¿no? Escuchar la Biblia un ratito y ya me voy a mi casa y voy a seguir en lo mío. Y a ver, pues ya cumplí yo, ahora tú, Dios, dame. No, cuidado con todo ese tipo de cosas, porque la plenitud no está ahí. La plenitud está en conocer al Señor de verdad. Y vas a obedecer y vas a seguir aquello en lo que has confiado como verdadero. Acuérdate, obediencia, sinónimo de confianza, de fe, de saber que has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Por eso Juan concluye, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y me llama la atención la palabra debe, porque ¿sabes qué? La palabra debe implica que es una obligación, ¿verdad? Tiene que ser así. Si tú en verdad caminas con Dios, y qué precioso, que cuando tú permaneces en él, el resultado será que comiences a andar como él anduvo, ¿verdad? O sea, que se te note que estás caminando con el Señor. Y se nota en nuestras vidas cuando abandonamos nuestras disciplinas espirituales. Luego se comienza a notar qué horror, ¿no? Lo digo por mí, ¿verdad? Qué horror es comenzar a estar frustrado, comenzar a temer de todo, comenzar a estar desesperado y no poder vivir una relación en paz. Qué horrible. Pero sin embargo se nota cuando estás caminando con el Señor, cuando estás en la palabra, ¿verdad? Viene todo el fruto de su espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuánto requieres eso en tu matrimonio, con tus hijos,
con tu esposa, en estos tiempos en los que estamos viviendo, porque escuchas las noticias, escuchas un lado, escuchas el otro. Tiempos muy difíciles. Y tú dices, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Precisamente, ¿qué puedes hacer tú? Tú no puedes meterte a la Casa Blanca o no puedes ir con estos activistas afuera. Bueno, pues si quieres puedes hacerlo, pero vas a perder tu tiempo, vas a estar en inseguridad, ¿verdad? Vas a estar exponiéndote a muchas cosas. Pero si confías en Dios, confías en sus promesas y comienzas a hacer lo que Dios te manda hacer, estás haciendo mucho más de lo que te imaginas. Sí, cuando una vida se vuelve completamente al plan eterno, al plan de Dios, cuando una vida confía y sabe que tiene que permanecer y comprueba que la permanencia está a su plenitud, entonces hay un cambio permanente. Comienzas a alumbrar las personas que están a tu alrededor, las personas que están en el entorno laboral, tu familia, o sea, todas esas cosas se ven afectadas por la confianza y la permanencia en guardar los mandamientos. Y entonces Dios es glorificado. Exactamente. Porque así alumbra nuestra luz delante de los hombres. Esa es la luz que este mundo en tinieblas, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, que ya está en todos lados. Esa es la luz que este mundo necesita. Este mundo está en tinieblas y tú y yo, mi hermano, somos luminares y así es como brillamos. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momentito, no te vayas por favor, sigamos edificando nuestros corazones. Buenas nuevas. Y como te dije, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, estábamos hablando de la necesidad de cuidar a nuestros hermanos. Y este domingo pues vamos a estar haciendo esto. Y ningún sacrificio es tan grande como para mostrar el amor del Señor y nuestro deseo por estar juntos con Él, ¿verdad? Y poder juntos como hermanos adorarle. Y sencillamente, ¿qué es el ponernos una mascarilla? El ponernos que en las manos, pues cada vez te acero, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de servir a mis hermanos, de cuidarlos, de manifestarles tu amor. Una buena motivación, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en este tema tan precioso que nos habla de la libertad que podemos tener en nuestra santificación y de lo que venimos hablando, ¿no? Cuando amamos al Señor, si en verdad permanecemos en Él, es porque me gusta mucho otra frase que dice Juan: las tinieblas ya van pasando, que vamos a estar estudiando este próximo domingo. Las tinieblas ya van pasando, esto significa que la rebeldía contra Dios va disminuyendo, nuestra hostilidad contra Dios, nuestro amor por este mundo va disminuyendo y ahora amamos al Señor, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 7, hallamos que nosotros hay esta ley, ¿verdad? Que es este cuerpo de muerte que tiende al pecado, pero encontramos que en Cristo tenemos libertad de este cuerpo de muerte y podemos vivir en paz, vivir en libertad verdadera, que es libertad de todas estas cosas, ¿no? Acuérdate de eso. Hago yo siempre énfasis en aquello porque muchas veces no lo entendemos, nos confundimos y pensamos, no, es que soy infeliz porque me hace falta esto en mi casa, porque es que si tan solo mi esposa fuera diferente, es que si tan solo mis hijos, es que si tan solo en mi trabajo, y es que si tan solo me dieran estos papeles o me dieran aquello, ¿no? Diferentes cosas que comenzamos a pensar que eso es lo que nos falta para ser felices, que son los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y en estas tres cosas lo único que sucede es que cuando tienes eso, te recorren la meta más allá. Llegas y no era. Y te dicen, no, pues es que te faltó esto. Y ahí vas caminando otro a lo otro y te olvidas de Dios, te olvidas de todo. No, el trabajo, esto, lo otro. Dios, ¿a quién tiene tiempo para eso? Y llegas a lo que te dijeron, no, pues es que ya lo tienes, pero nada más 1,000,000 de esfuerzos más. Y así te trae el mundo, ¿no? Como el caballo como el burrito con la zanahoria, ¿verdad? Que nunca alcanzas aquello. Pero solamente en Cristo puedes tener esta plenitud. Cuando entiendes que tu pecado, ¿verdad? Que tu lejanía con Dios, ¿verdad? Que esta falta de comunión con Dios, el no conocer, el amar tus ídolos, el amar tus deseos pecaminosos es lo que te tiene de esa manera y es lo que te tiene incompleto, inconcluso. Y cuando vienes al Señor en verdad puedes ser pleno, ¿no? Sí, las motivaciones por las cuales estás caminando con Cristo. ¿Cuáles son esas motivaciones?
¿Quieres la gloria para ti? ¿Quieres la gloria para Dios? ¿Quieres realmente ser conformado en la imagen de Jesucristo? ¿O quieres realmente ser conformado en tus deseos, ¿no? Ahí, en tu corazón. Tenemos que estar siempre exponiendo el corazón, porque el corazón es engañoso. Y como dice el pastor Jaime, pues es una fábrica de ídolos, ¿no? Va fabricando cosas, idolatrías, situaciones. Si no estás yendo a la iglesia, no, yo por mis hijos, tienes que analizar perfectamente bien que no vas a la iglesia por tus hijos, vas para que tú puedas establecer una relación personal con Dios. Personal. Así es, y tenemos que cuidar porque esas son líneas delgadas, ¿no? Tienes otras motivaciones que no necesariamente son malas, pero sí hablan de tus ídolos, ¿no? O sea, decir, no, yo tengo que ir a una iglesia donde estén bien mis hijos. Estás yendo con una falsa motivación. Yo tengo que ir a una iglesia donde me cambien a mi esposo. Estás yendo con una falsa motivación. Tu motivación debe ser conocer al Señor. Y bueno, tú lo estás viendo ahora en Madres en Entrenamiento. Cuando tú permaneces en el Señor, cuando tú estás caminando en Él y haces lo que tienes que hacer, es cuando eres eficaz como madre o como padre para cuidar verdaderamente de tus hijos y les estás dando una buena enseñanza, ¿no? Si tú estás pensando, yo voy por mis hijos, les estás enseñando mal a tus hijos. Le estás diciendo que ellos son el centro del universo. El centro del universo es Dios, es Jesucristo, y haces mal cuando mueves el que es el Dios Altísimo y pones un ídolo en el centro. Siempre vas a lastimarte tú y vas a lastimar a aquellos a los cuales les estás engañando de esa manera. Siempre tiene que ser tu motivación esta. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque necesito conocer a mi Señor, porque Él me salvó, porque Él tiene la verdad, porque yo quiero amarle, porque quiero vivir mi vida en función a lo que Él me ha dado, a quién es Él, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Y es cuando, es lo que Juan está diciendo, y es cuando entiendes estas cosas. Como te decía, a mí me llama mucho la atención Efesios 1, cuando cayó el 20 en mi mente y en mi corazón, yo me di cuenta, yo dije, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Porque Pablo está diciendo esto, está diciendo, ¿sabes qué? Oro para que entiendas que tus ojos sean iluminados y no conozcas tu esperanza, conozcas tu herencia, pero sobre todo dice cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y dije, el poder de Dios está a mi favor, ¿no? Y dice, ese poder grandioso y eficaz, dice que levantó a Jesucristo de los muertos. Y bueno, es un poder grandioso y eficaz no para pídalo y escúchelo, pídalo y decláralo y que sea suyo. No es un poder eficaz para, como dice Efesios capítulo 4 en adelante, comenzar a vivir una vida cristiana, una vida obediente, que ama los mandamientos del Señor. Y ese es el mayor milagro. El mayor milagro es esta transformación que me lleva a vivir una vida de querer adorar a Dios y de manifestarle mi amor y mi confianza. ¿Cómo? En obediencia, ¿no? Ese es el punto, y esta obediencia es eso. No es una obediencia externa, no es una obediencia legalista, es una obediencia que surge de que he conocido el amor de Dios. Sí, que te cautiva, te constriñe, como dice Pablo, te constriñe el amor de Cristo. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, cuando aún éramos pecadores, murió por nosotros, cuando tú y yo no le estábamos buscando, cuando tú y yo estábamos en los actos más horribles de los cuales no te quieres acordar? En medio de todo eso, Él murió, Él nos salvó y nos ofrece la vida eterna, no nuestra mejor vida ahora. Así es. Y bueno, hay coronavirus, es real, hay pandemia, sí. Hay una situación muy complicada afuera, económica quizá, una situación política, una situación social deplorable. Lo estamos viviendo. ¿Cuál es tu papel ahí afuera? Porque no se trata de que no hagas nada y te quedes así, no, sino que entiendas cuál es tu papel y que proclames el evangelio, que sepas quién eres, que sepas que ya viene Cristo muy pronto. Profecías se están cumpliendo por todos lados, ya viene, por eso hay temblores, por eso hay diferentes cosas, porque el Señor viene pronto. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? Mira, al final tengo buenas noticias. Dios gana, los cristianos ganamos. Sí, ya está la victoria ya la ganó Jesucristo al resucitar al tercer día. El punto es, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿La estás entendiendo? Sí. ¿Estás entendiendo eso? Ok, ¿quieres hacerte activista? Pues be my guest, como dicen aquí, y buena suerte. Pero no, Dios no te llamó a ser activista. Dios no te llamó a hacer diferentes cosas. Dios te llamó a conocerle y a manifestar su gloria. Porque al final Él va a llegar, no te preocupes, Él va a llegar y va a decir, hasta aquí, se acabó,
a lo siguiente, porque Él es Dios. Quiero terminar con un texto. Dice Juan 15, 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Jesucristo ya vino y partió la historia en dos y ya manifestó la voluntad de Dios. ¿Quieres verdaderamente conocerlo? Permanece en su palabra. Cuando permanezcas en su palabra responderás a su amor y su amor te va a llevar a obedecerle y esa obediencia te va a llevar a permanecer en él y permanecer en él va a permitir que el Espíritu Santo produzca en ti ese fruto de justicia, de paz, de gozo. Entonces, como terminé el texto, conócelo para amarlo, ámalo para obedecerlo, obedécelo para permanecer en él, permanece en él para que andes como Jesucristo anduvo, amando, sirviendo, partiendo la historia en dos, no con una revolución, con más violencia, con maldad, sino partió la historia en dos, como viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido, manifestando amor y servicio. Por eso tan importante es la constancia, la continuidad, que avances en la fe. Te invito este domingo a que estés con nosotros, no importa que te tengas que poner gel y ponerte una mascarilla, ven, no pierdas la oportunidad de adorar al Señor y de conocerle más. Quiero orar por ti para despedirnos. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa tarde, Padre. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a quitar a un lado nuestras necedades, Padre, y poderte buscar, Señor. Ningún sacrificio es tan grande como para venir a ti, Padre. Y yo te pido que podamos entender, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor, y que podamos manifestar nuestro amor por ti en nuestra obediencia, Padre mío. Te pido que bendigas nuestras vidas, bendice tu iglesia, y si hay alguien que no te ha hecho el Señor de tu vida, de su vida, que hoy sea ese día. Recíbele al Señor. Y bueno, te doy gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una edición más de Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.